La paz de Cristo a todos nuestros hermanos del Templo Nueva Vida y a todos los que nos están viendo a través de la red cibernética. Hoy es sábado y es un día en que vamos a estar considerando el tema Jesucristo en el paraíso. En Lucas capítulo 23, verso 43, entonces Jesús le dijo al que estaba al lado derecho en la cruz: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que aproximadamente fue el día 14 de abril, entre las 2 tardes, y cuando antes de que entrara el día 15, nuestro Señor Jesucristo expiró y José de Arimatea osadamente entró y pidió el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo y lo puso en un sepulcro nuevo. Y la pregunta es, ¿el cuerpo fue sepultado en lo que hoy conocemos como la tumba de Jesús, en el lugar fuera de la ciudad? Pero ¿dónde fue Jesús? Su cuerpo espiritual, o sea, su alma, que es donde está realmente la vida, y los 6 sentidos. ¿A dónde fue nuestro Señor Jesucristo? Él dijo: de cierto te digo que hoy estarías conmigo en el paraíso. ¿A cuál paraíso? Porque estamos conscientes de que estaba el paraíso en el tiempo de Adán y Eva, y fueron expulsados debido a su desobediencia o a su pecado, que fue motivado por el Satanás que engañó a Eva, y después Adán, por amor a su mujer, se entregó. Dios puso un querubín y no permitió que Adán y Eva regresaran al paraíso. Y este es un paraíso que posiblemente en el libro de Revelaciones o de Apocalipsis estaremos nosotros comiendo de ese árbol de la vida, según Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3, cuando se habla del mensaje a las 7 iglesias. Entonces, estaba el paraíso del cual Jesús nos reveló, porque en la cruz del Calvario Él le dijo al que estaba a la derecha: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y ahí no se estaba refiriendo al paraíso del huerto del Edén, sino a un pozo profundo que estaba sobre la tierra, que se le conocía también como el seno de Abraham. Pero gracias a Jesucristo, Él fue el que nos reveló ese lugar. No fue Pablo ni fue Pedro, sino que Él, que es el autor de la vida y es el Dios que tiene la perfección del conocimiento, ahí expresó en Lucas capítulo 23, verso 43, que había un lugar llamado paraíso. El propósito no es exactamente hablar de una novedad inventada por un hombre. El propósito es mirar el amor de Dios, la misericordia de Dios, la provisión de Dios, la mente abierta de Dios, cómo Dios tiene todo acomodado para las diferentes edades y para las diferentes circunstancias del ser humano, ya que nadie tenía acceso a entrar al tercer cielo. Como estaba escrito en los Salmos: ¿quién subirá al monte de Jehová?
¿Y quién en su presencia vivirá? Era algo imposible que los seres humanos pudieran entrar a ese lugar en el tercer cielo. Pero Dios es bueno, Dios es bueno. Y Él tenía un lugar preparado aquí en la tierra, porque Dios es grande y maravilloso, y al único y sabio Dios que tiene todo bien acomodado. Gracias a Dios que estamos sirviendo a un Dios misericordioso. Bueno, entonces vamos a explicar un poquito a grandes rasgos el ministerio de Jesús debajo de la tierra, que viene siendo el seno de Abraham. También vamos a hablar de los justos que visionaron a Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y luego también explicar Jesucristo, el grano que tenía que caer en tierra. Después miraremos los santos en el seno de Abraham, que se le conocía como el paraíso. Y después estaremos explicando algo sobre el tercer paraíso, el cual Pablo lo visionó. Así que entremos a la palabra de Dios, a Efesios capítulo 4, verso 8. Jesucristo desciende a lo profundo de la tierra. En Efesios 4:8 dice: por lo cual, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y aquí, ¿cuáles son las partes más bajas de la tierra? Me parece que hace como unos 12 años examiné un reportaje de un japonés que hizo una tomografía de la tierra y encontró que la parte céntrica de la tierra está como a 6.500 kilómetros. Y ahí está el núcleo, lo que mueve la tierra. Y él, según su ciencia, especificaba que ahí se mueve pura lumbre bacteriológica, un lugar oscuro donde emana lumbre oscura bacteriológica. Y Pablo recibió esa revelación muy especial de parte de Dios acerca de cuando Jesucristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Pablo, Dios le reveló que Jesús descendió a las partes más profundas de la tierra. Yo sé que Rusia sacó un video, o alguien de Rusia sacó un video, que más o menos ellos excavaron como cerca de 13 kilómetros de hondo y que oían ruidos y gritos, pero pues se queda muy corto. 13 kilómetros, muy poquito. La parte profunda donde está el paraíso es una parte profunda, el lugar de donde está también la cima que separa a los justos, que separaba a los justos de los injustos, pues posiblemente, como vemos nosotros, 6.000 kilómetros de hondo, un poco más, 6.500 kilómetros de hondo. Entonces 13 kilómetros no es nada comparable con lo que se menciona en el video de las voces que se oían, de los gritos de las gentes que estaban en el infierno. Pero bueno, Pablo recibió esa revelación, y aquí quiero comentar algo muy importante que he mirado en ciertos libros. Cuando dice que llevó cautiva la cautividad, hay quienes han explicado que sí se refería a los santos del Antiguo Testamento que resucitaron, pero que se volvieron a morir. Pero la Biblia no menciona eso. También estoy consciente de que hay una versión que especifica de que se llevó una serie de prisioneros, pero no realmente hablando de los prisioneros que estaban en el tiempo de Noé,
sino aquellas personas que no tenían acceso a estar en el tercer cielo porque todavía no se llegaba el momento. Ahí estaban, como quien dice, guardados, aprisionados en lo profundo de la tierra. Pero el apóstol Pablo, Dios le reveló a esto algo tan importante que no se conocía, pero cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, el apóstol Pablo tuvo esa revelación. Pero no solo él, sino que también en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 19, Pedro también recibió una revelación y dio una explicación más abundante que lo que Pablo había visionado. Dice que en el verso 19, que nuestro Señor Jesucristo, cuando dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, fue y le predicó a los espíritus encarcelados. En el verso 20, los que en el tiempo de Noé desobedecieron cuando se esperaba la paciencia, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por eso explico eso de a qué prisioneros se está refiriendo aquí, diferentes a los de Efesios. Aquí se está refiriendo porque hay quienes han comentado que Jesucristo descendió y liberó a los del tiempo de Noé que desobedecieron, que no tuvieron fe, y los salvó y los resucitó. Pero eso es caer en la creencia universal romana. Nosotros creemos que se puede obtener el perdón y la salvación mientras la persona vive, pero no una persona que está en el infierno y después del infierno sacarla y perdonarla y llevarla al cielo. No compartimos con esa idea antibíblica. Entonces, por eso explico que cuando dice que fue y le predicó a los espíritus encarcelados, no está utilizando el término soteriológico de salvación, sino como quien dice una predicación para refutarles, para exhortarlos, para reprenderlos por no haber tenido fe, por no haber creído al mensaje de la palabra de Noé, de que el mundo sería destruido en agua. Entonces, veamos ahora algo hermoso que Jesucristo nos reveló tocante a ciertos justos, personajes sobresalientes que visionaron el futuro y miraron a Jesucristo con sus cuerpos, con sus ojos, lo miraron, pero a través de una visión. Pero qué hermoso es que un día se iba a llegar el momento en que cuando Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, Jesucristo descendería a las partes más profundas de la tierra, y allí estos justos, ahora sí, ellos no en visión, sino con sus cuerpos de sus almas, allí en lo profundo mirarían a nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, verso 56, nuestro Señor Jesucristo les reveló algo a sus discípulos que nadie sabía. Y dijo en Juan 8:56, les dijo, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día. Dice, y lo vio y se gozó, hablando de la visión del futuro. Pero así es, nosotros por la fe visionamos muchas cosas que aún con nuestra alma y con nuestro cuerpo no hemos mirado, pero a través de la fe un día podremos participar de la misma fe que tuvo Abraham, de mirar con nuestros propios ojos, ya que Jesucristo dijo, bienaventurados los que no vieron, pero creyeron. Si todavía no lo vemos, pero nos llenamos de gozo y de alegría, todavía no lo vemos, pero un día le miraremos tal y como Él es. Y el que tiene esta esperanza en sí, se purifica a sí mismo. En Job menciona también que Job dijo, yo veré por mí mismo. Y luego dijo, y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón
desfallece dentro de mí. En Job 19, ahí vemos que Job también, él visionó, tuvieron visión de Jesucristo en el futuro y él también lo miró. ¿Por qué estoy explicando esto? Porque cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, ahí estaba Abraham de encargado. Y ahí estaba también el justo Job. Qué hermoso es entender las palabras de Jesucristo. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Me parece que en los años 2000, 2002, como que escuché un canto de que cuando Jesucristo descendió a lo profundo de la tierra, la revolución que hubo, el grande gozo que hubo, y no lo dudo, porque las personas que estaban en el paraíso, en el seno de Abraham, ellos estaban conscientes. Algo tan interesante, ellos estaban conscientes, hablaban, y menciona que tenían ojos, y que tenían su boca, y que sentían. Entonces, ¿se imaginan cuando el Señor Jesucristo desciende a lo profundo de la tierra y de repente entra a lo profundo de la tierra, al paraíso, y lo mira Abraham, y lo mira Job, y lo miran varios de los patriarcas? Fue algo hermoso, precioso, el que nuestro Señor Jesucristo fuera a visitar a estos santos del Antiguo Testamento. Fue algo glorioso, algo hermoso. Ay, qué tremenda es la palabra de Dios. Aunque posiblemente alguien me va a calificar como loco o como una persona que nomás tiene ciertos comentarios raros, pero bueno, es mejor que me critiquen por tener comentarios bíblicos raros y no por ser una persona cerrada y una persona que no tiene visión y que no tiene sentimientos de lo que representó el gozo de Jesús, descender a las partes más profundas y mirarlo a Abraham y mirarlo a Job, como estaba escrito en los versículos que leí anteriormente. Ahora vamos a ver un poco más acerca de lo que era el grano de tierra que tendría que caer para que pudiera traer frutos. Hay un salmo mesiánico, es el Salmo 126:6, y dice: irá andando, hablando acerca del ministerio de Jesús, y llorando el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo, el que lleva la preciosa semilla. Pero dice: mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. En Juan capítulo 12, verso 23, ¿por qué era necesario que Jesucristo dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué Jesús tenía que descender a lo profundo de la tierra? ¿Por qué Jesús tenía que ser sepultado? ¿Por qué? En Juan capítulo 12, verso 23, hablando con los judíos, y ahí estando presentes sus discípulos, ya estaba a punto de ir a ser sacrificado en la cruz del Calvario. Y en San Juan 12, 23, Jesús les respondió y les dijo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Ya Jesús estaba viendo que Él era el grano que tenía que descender para poder traer a muchos otros granos. Cristo tendría que ser primicias, el primero, para poder traer a otras personas más que estaban en lo profundo de la tierra. Y dice el verso 24: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Oh, qué hermoso, qué precioso es estos pasajes bíblicos que están revelados no por hombre, no por comentarios. Son palabras de Dios, es Biblia, es mirar a través de la palabra de Dios lo que sucedió cuando Jesús dijo al que estaba a la derecha: hoy estarás conmigo en el paraíso.
todo estaba bien preparado. Por eso estamos enfatizando del ministerio de Jesús debajo de la tierra. Los justos que visionaron a Jesucristo, pero Jesucristo el grano en la tierra que tenía que ser sepultado. Ahora entramos a los santos del Antiguo Testamento, o sea, ¿a cuál paraíso descendió Jesús? Jesucristo, hablando de lo que le llaman la tanatología, lo que hay después de la muerte, escuche bien, no es un comentarista, no es cualquier persona, es nuestro Señor Jesucristo hablando del lugar llamado el paraíso, el seno de Abraham. ¿A dónde van los cuerpos, o sea, las almas de los justos? Y ahí el Señor nos dio una lección que no podemos entender porque no hay mucho detalle en su totalidad, pero está lo básico. En Lucas 16:22 no es una parábola, es algo real que Jesús habló. Y dice, aconteció que murió el limosnero. Bueno, aquí voy a decir un comentario personal mío. Este limosnero más adelante especifica que se llamaba Lázaro. ¿Tendrá alguna relación con Lázaro, que estuvo varios días muertos y fue a mirar a Abraham, a Job, y que tuvo experiencias de gentes que estaban ahí? No lo sé, pero bueno. Dice el verso 23, bueno, primero el 22, murió Lázaro y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. No dice al tercer cielo. Y murió también el rico y fue sepultado. A este no se le menciona que se le llevó al seno de Abraham. Más adelante se explica que fue llevado a un lugar de tormento. Dice el verso 23, que cuando este rico, ahí no usa nombre, habla un contraste de un pobre y un rico, y no es que exactamente los ricos tienen que ir al infierno, no. Dios no hace excepción de personas. Dios tiene un plan de salvación tanto para el pobre como para el rico, sin distinción de nacionalidades o estatus sociales, porque el amor de Dios está por encima de toda la creación y de toda la humanidad. Dice que el rico, estando en el lugar de tormento, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y miró a Lázaro en su seno. Qué interesante. No dice que estaban ellos inconscientes. No. Utiliza el término durmieron y fueron sepultados. Varios del Antiguo Testamento. Pero nuestro Señor Jesucristo reveló que estas personas estaban en un estado consciente. Y el término dormir solamente se refería al desprendimiento de la carne del alma, pero su alma estaba consciente. No así como los que están en el paraíso, según Tesalonicenses 1, capítulo 4, del 13 en adelante, algo diferente. Y entonces, dice que el verso 24, el rico, entonces dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Él estaba consciente y sabía que ahí en la tierra estaban sus 5 hermanos. Qué interesante. Estaba visionando el paraíso, pero había una cima que los separaba. Ni los de allá podían venir para acá, ni los de aquí para allá, pero a la vez también ellos estaban mirando lo que estaba aconteciendo en la tierra, tenían visión de lo que estaba sucediendo allí. Oh, gloria a Dios. Por eso yo sí lo creo. Filipenses capítulo 2, verso 10
dice que para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, hablando de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, seres vivientes, que para ellos era incomprensible que toda la plenitud de la deidad se hubiera tomado un cuerpo humano y ser humillado por los hombres. Para ellos era algo grande, como dice Pablo en Timoteo 3:16, sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Fue visto de los ángeles, primeramente, predicado en el mundo y creído en gloria. Entonces, dice Filipenses 2:10, para que todos los que están en los cielos y en la tierra. Pero ahí viene lo profundo cuando Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Dice, y también, y debajo de la tierra. Porque debajo de la tierra, ahí estaba el seno de Abraham, ahí estaba la cima y ahí estaba el lugar de tormento. Y ellos estaban conscientes de muchas cosas que estaban sucediendo arriba y ellos podían mirar muchas cosas. Posiblemente, no tengo mucha seguridad, pero aleluya. Hay cosas que son difíciles, como dijo Pedro. Nuestro hermano Pablo ha escrito cosas muy profundas y hablando de las personas inconstantes que las tuercen, pero no para edificar, sino para sus propias conveniencias o para hacer cosas dañinas. Algo profundo. ¿Quiénes son los que estaban debajo de la tierra? Y ya vemos nosotros lo que Jesús habló en el libro de Lucas. Y luego después en el verso 11 del capítulo de Filipenses 2, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Dios Padre. Jesucristo no fue a quedarse dormido en la tumba. Jesucristo no fue a estar inactivo. El ministerio de Jesús era un ministerio retrospectivo que tendría que hacer algo por los del Antiguo Testamento, por los del Nuevo Testamento y por los del tiempo futuro nosotros. Y no solamente ahí, sino que viene algo también en el periodo de la tribulación y la gran tribulación, porque a Él le pertenece la salvación y Él es el que tiene todo programado. Y Él, como dije al principio, es de una mente abierta. Él es flexible. Su amor y su misericordia se acomoda a los tiempos. Y en cada tiempo Él tiene una salida siempre para bien del ser humano. En conclusión, los tres paraísos. El paraíso del huerto del Edén. El paraíso del seno de Abraham. Y también el paraíso donde el apóstol Pablo habla y dice que conozco a un hombre en el cuerpo o fuera del cuerpo, yo no lo sé, pero este fue hasta el tercer cielo. Y él tuvo una experiencia sobrenatural. Posiblemente se cree que cuando fue apedreado y lo sacaron en Derbe, en Listra, lo sacaron hacia afuera y los discípulos oraron por él. Y ahí se cree que él murió, pero las oraciones lo resucitaron y él, en una forma humilde, dijo, conozco a un hombre, por no decir él. Y él fue hasta el tercer cielo y después como que esa experiencia lo motivó mucho de que él continuó con más ahínco, con más devoción, con más pasión. Él dijo que vio y oyó cosas grandes, hermosas, que Dios tiene preparadas para los que le aman. Es algo hermoso tener una experiencia de ese índole. Alguien dijo, me gustaría a mí que Dios me permitiera un autobús
espacial para tomar a todos los seres humanos que quepan en ese autobús y llevármelos a lo profundo de la tierra, ahí donde estaba el rico, para que miren lo que se siente, los tormentos, tanto en los ojos como en el olfato, en el oído, en el gusto, en el tacto y en el alma, el sentirse separados de Dios. Me gustaría llevarlos ahí. Y dijo, de seguro que con 5 minutos que lleve a ese grupo de personas al infierno, al lugar de tormento, las gentes van a salir queriéndose arrepentir o con un corazón evangelista, como el rico que quería que sus hermanos se salvaran y que no vinieran al lugar de tormento. Y pues sí, está interesante eso. Pero otro predicador fue un poco más hermoso y no tan drástico su mensaje. Y dijo, a mí me gustaría que Dios me permitiera un autobús espacial para poder llevar un grupo de personas hasta el tercer cielo, hasta el paraíso, para que ellos miren la Nueva Jerusalén, para que ellos miren que es un lugar donde no hay llanto, no hay tristeza, no hay dolor, no hay sufrimiento, no hay necesidad de ninguna cosa, porque estamos ya en un nivel mucho más alto que el del planeta Tierra. Yo les aseguro que les pasaría como el apóstol Pablo. Se levantarían, se quitarían todas las piedras y se levantarían con gozo, predicando, como dijo el apóstol Pablo, ay de mí, porque me es impuesta necesidad, soy deudor a las almas. Vendrían con una pasión tremenda de poder evangelizar, poder bautizarse, convertirse, poder hacer algo grande y hermoso, porque el apóstol Pablo tuvo una experiencia. Y por eso, cuando el Señor Jesucristo reveló en el libro de Apocalipsis capítulo 2, capítulo 3 hasta el capítulo 4, habló acerca de las cosas escatológicas. Ahí les empieza a mencionar de varias cosas hermosas, el maná, el árbol de la vida, cosas que los que se salven van a ir experimentando. Es algo muy hermoso, amigo. Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si usted tiene fe, acepta a Jesucristo como su Salvador y es bautizado, téngalo por seguro que usted un día podrá también escuchar las mismas palabras que Jesús dijo. Hoy estarás conmigo en el paraíso, pero no en el seno de Abraham, porque Jesús dijo, yo voy a preparar un lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Hay un lugar especial que está en la Nueva Jerusalén. Y ese es un lugar que Dios tiene prometido para todos aquellos que quieran ser salvos, como el que estaba a la derecha. Así que esperamos que hayamos entendido a grandes rasgos acerca de el ministerio de Jesús debajo de la tierra, los justos que visionaron a Jesucristo en el futuro, Jesucristo el grano de tierra, los santos en el seno de Abraham y un poco acerca de los 3 paraísos. Que Dios los bendiga y, si Dios lo permite, el domingo continuaremos con la primera resurrección y la segunda resurrección. Algo muy importante que va a abrir los ojos a muchas personas que no tienen conocimiento de a qué se refiere primera y segunda resurrección. Le invitamos a las 6 de la mañana a nuestro matutino y ahí podremos estar experimentando lo que la palabra de Dios menciona. Dios los bendiga, cuídense y que Dios sea con todos vosotros y con vuestras familias. Amén.